hay información aferente, información eferente. Lo que vamos a ver en esta unidad, que es órgano de los sentidos, que en realidad le pusimos este título porque es lo que más desarrolla esta unidad, pero en realidad vamos a hacer una introducción al principio de toda la información sensorial, es toda la información sensorial que sube al sistema nervioso central, y obviamente después de eso se produce una respuesta, o sea, una vía eferente. La vía eferente nosotros ya hemos visto que va al músculo o a la glándula. En el caso del músculo produce la contracción muscular, y en realidad el proceso exacto de la contracción muscular estaba como un anexo en tejido muscular, pero la facu no se los pide como contenido. Sí, la inervación que yo voy a determinada glándula, entonces vamos a ver el sistema endocrino en el cual yo voy a glándulas específicas a producir una respuesta eferente, y eso también lo vamos a analizar en una unidad independiente. Pero esta unidad se trata de toda la información que asciende al sistema nervioso central, o sea, toda la información aferente. Bien, antes de comenzar, hay una distinción muy importante, antes de ver a estos distintos tipos de receptores sensoriales, de lo que significa la palabra sensación en correspondencia con la palabra percepción. Yo les llamo sensación a toda la respuesta que da el receptor en sí, sensorial, ya sea interno o externo. Por ejemplo, en los órganos de los sentidos estoy hablando de receptores externos. Viene la luz, viene el sonido, viene la presión, la temperatura, lo que fuera, impacta sobre un determinado tipo de recepción sensorial. Y ese estímulo que se lee a través de un receptor sube por una vía aferente y va hacia una zona del sistema nervioso central para producir una respuesta. La sensación es toda esa información que sube con la intensidad o sus propiedades físico-químicas y el procesamiento neurofisiológico que se hace. Eso quiere decir que es común a todos los seres vivos dentro de un rango, ¿sí? O sea, dentro de la especie yo leo un rango de un determinado tipo de estímulo. Hay estímulos que ni siquiera se sensan en determinados cuerpos animales. Entonces, dependiendo del tipo de animal que se sea, va a ser el tipo de evolución que sufrió, el tipo de receptores que tiene y la intensidad de los estímulos que lee. Pero la percepción ya es el resultado de la integración que yo hago en el sistema nervioso central de todo ese conjunto de sensaciones. Y ya lo estoy integrando con otros centros nerviosos superiores, como incluso, por ejemplo, en el plano de la conciencia. O sea, el olor a un determinado alimento, no sé, el olor a milanesa, impacta sobre el epitelio olfatorio, y dependiendo del tipo de intensidad que tenga el estímulo, va a hacer que nuestro epitelio olfatorio responda de una determinada manera. Sin embargo, la percepción que tenemos de ese olor va a depender de cada uno. Hay algunos que pueden sentir el olor a milanesa y asociarlo, si son milanesas, no sé, al horno, milanesas fritas, si conocen el olor, o son milanesas de la mamá o de la abuela, porque también le sienten algo distinto. Y puede atarse con relaciones, no solo con el hambre, que sería como instintivo del cerebro, digamos, reptiliano, del sistema límbico, sino asociarlo con un estado emotivo, o asco al que no le guste, o un recuerdo, o una emoción, o lo que fuera, ¿sí? Eso es la percepción que yo hago. Incluso, por ejemplo, ¿vieron la imagen que tenían en el sistema nervioso donde salían dos perfiles de dos personas, que si yo los miraba de otra forma veía como una copa o un florero, creo que les decía? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esa imagen que tienen ahí les hablaba justamente de la definición de percepción. Yo percibo cosas distintas cuando en realidad el impacto visual sobre el estímulo es un perfil de una determinada línea que viaja hacia el fotorreceptor que está en nuestra retina y crea una imagen en la cabeza. Lo que pasa es que lo percibimos como el entorno de un rostro, como un florero, porque tenemos una imagen previa de eso. Si no la tenemos, no lo podemos percibir. Supongamos un niño que nunca ha visto un florero o una copa en su vida, quizás ve, no sé, el contorno de las personas, pero todavía no puede captar la otra imagen. Y eso tiene que ver con la percepción, con la construcción mental que yo hago de la información que estoy recibiendo, que si bien esa información, esa sensación, es común el receptor a todos los individuos de la misma especie, no así la percepción, que se ata por ahí con información que está en nuestro propio sistema nervioso central y que no necesariamente esté en el otro. Bien, ahora, focalizándonos en las zonas de la corteza que van a procesar estas vías aferentes, si bien nosotros hemos visto el área sensorial, que le llamamos
somatosensorial, ¿sí? Que es la corteza que estaba por detrás de la cisura central, dentro del lóbulo parietal. Es todo lo que nosotros ahora vamos a evaluar como no solo la recepción táctil, porque la verdad es que en los receptores internos del cuerpo también hay receptores que se sensan hacia este área somatosensorial, pero hay otros sentidos más específicos, con un órgano más específico, como el órgano visual o el órgano auditivo, que habíamos visto la corteza auditiva y de la visión específica en una zona como cortezas primarias, nada más que en este gráfico les pusimos otras zonas, como por ejemplo la del gusto y el olfato, que si bien no tienen que reconocer específicamente dónde está ubicado, es para que ustedes entiendan que toda la corteza procesa información sensorial distinta, incluso de algunos órganos sensoriales, como algunos quimiorreceptores, como el gusto y el olfato, que ascienden también a una zona particular de la corteza. Después ustedes recuerden que hay un montón de cortezas de asociación que conectan distintas vías. Entonces, a mí me sube un determinado olor, por ejemplo, yo lo proceso en la corteza olfatoria y doy como respuesta, o sea, lo que yo siento en parte es olor, pero toda la percepción que estábamos hablando recién es porque se conectó con otras áreas de la corteza, con la corteza de la memoria o del recuerdo, o algunas vías de cortezas de asociación que lo conectan con otras sensaciones que nosotros tuvimos en otros momentos de la vida y se hace una integración. Ahora, esta información que asciende, si bien tiene digamos, un rango en el cual se lee en una determinada especie, como dijimos recién, esto no necesariamente se lee de la misma forma en los distintos individuos de distintas especies. Ustedes ahí en Curtis tienen una comparación del estímulo visual, o sea, en los fotorreceptores de la retina, cómo lo puede ver un ojo humano y cómo lo puede ver el ojo, por ejemplo, de una abeja. ¿Por qué? Porque responden a una porción visible de todo el espectro de la luz que existe, que no es igual en cada especie. En nosotros, por ejemplo, tenemos un rango de las luces que van, o sea, de todo el espectro electromagnético, de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, construimos lo que nosotros vemos como un determinado color que van dentro de ese rango, pero que no es la misma porción de luz que ve, por ejemplo, el ojo de una abeja, ¿sí? Que responde más en la porción ultravioleta del espectro. Entonces, la proyección de la imagen en su corteza visual, en base a lo que procesan sus fotorreceptores, es distinta. Esto se construye con una máquina que responde desde el espectro de cada uno. Pero ahora, yo les hago una pregunta. ¿Todos los ojos de nosotros, o sea, del ser humano, van a ver esta flor así, de la misma manera? No. Profe, yo le quería preguntar, ¿y cómo hace una persona daltónica? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una persona con un daño, o sea, con una patología. Obviamente la persona que tiene una patología no capta todo, digamos, el espectro completo, porque hay una falla. El daltónico tiene una falla en la recepción de los receptores específicos de la retina, que se llaman conos, que miran a color, pero no en todos los conos, sino en algunos conos que recepcionan la intensidad del espectro que refleja el color verde y el color rojo. En cambio, los otros colores los ven normales al ojo de cualquier persona que no exista patología. Pero en las personas que haya patología, ya de por sí yo no voy a ver lo mismo. Pero ahora pensemos en una persona sana. Igual, una persona sana. ¿Ven todos esta flor de la misma forma? ¿Qué Para piensan? mí no, por la percepción. Bien, lo que varía entonces es la percepción, pero no la sensación. Yo puedo construir este esquema acá y decir, miren, el ojo humano ve esta flor así, porque hicieron una contracción, una concentración de los receptores de acuerdo a la intensidad del espectro en base a la sensación. O sea, el sistema sensorial es el mismo en todos, pero ese sistema sensorial construye zonas en la corteza y los enlaza de tal forma que no percibimos lo mismo. Si sentimos o deberíamos sentir lo mismo si el sistema sensorial está en buenas condiciones, digamos, de salud y tiene, digamos, es normal en el grupo de pacientes que yo estoy comparando. Pero la percepción no va a ser la misma. Por eso yo puedo percibir
entre esta imagen de sombras que habíamos visto recién, el perfil de una persona, cuando en realidad no es que hay un perfil de una persona, es una imagen bidimensional con un trazo, con una curvatura específica, pero yo percibo algo en base a lo que construí mentalmente. Otra persona puede percibir otra cosa distinta. Incluso ante una misma imagen, percibir cosas distintas. Yo no sé si ustedes vieron estas cadenas que hicieron por WhatsApp, anteriormente las hicieron por Facebook, donde habían imágenes, por ejemplo, de unas zapatillas que de acuerdo al tono de la luz es como que algunos ojos percibían un color rosado y otro celeste, o la imagen de un vestido que se veía de color blanco y dorado y otros lo veían negro y azul. ¿Se acuerdan de esto? ¿O ni les suena? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso es justamente lo que nosotros estamos percibiendo, es distinto de acuerdo a nuestra percepción, pero no de acuerdo al sistema, ¿sí? Al sistema sensorial. El sistema sensorial está sensando una determinada intensidad de la luz, pero por ahí puede captar una respuesta distinta, porque en realidad esa luz, depende cómo impactaba, hacía que en parámetros donde hay como una confusión, nuestra percepción puede tirar para un lado y para el otro. Y podemos lograr que nuestro sistema nervioso perciba otra cosa distinta e ir mutando entre esas dos. Así como la imagen de las caras y del florero, si yo lo miro y digo, esto es el fondo, esto es el primer plano, y así puedo jugar con mi ojo, como con la lente cuando sacan una foto que enfocan como primer plano, no sé, una persona o el fondo. Bueno, nuestro ojo puede enfocar y crear una percepción en base a eso. Entonces, hay límites en el espectro que pueden ser confusos. Incluso con cualquier cosa. Hay veces que yo veo una determinada, no sé, una campera, por ejemplo, y hay personas que la ven grises, otros verde, otros azul, porque hay un tono en el espectro que es como muy confuso y está activando un grupo de conos y un grupo en otra persona y puede reflejar un color. En colores que son confusos, porque un ojo normal, todos los ojos normales, ven el rojo como rojo. Ahora, quizás algunos lo ven en un tono más bordeaux o en otros rojo más, dependiendo de la concentración de conos que se estén activando. O sea que va a depender de nuestro sistema de percepción la imagen real que yo estoy proyectando, pero la sensación, de acuerdo a este sistema sensorial, siempre va a leer una intensidad que va a ser característico de la especie. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, de acuerdo a esta sensación, o sea, a esto que lee el receptor sensorial, siempre hay una vía para comunicarla con el sistema nervioso central que comienza desde ese receptor que está en la periferia del cuerpo o en el interior de un órgano, en donde esté, digamos, cada uno de los receptores, que se comunican con una dendrita. O sea, cuando yo hablo de información aferente, es porque comienza, como siempre sabemos, en una neurona desde una dendrita. Pero antes de llegar a la dendrita hay un receptor sensorial. Y si bien la dendrita es una parte de la neurona y siempre transmite a través de un potencial eléctrico, que era la transformación de su potencial de membrana, y se inicia un potencial de acción, el receptor sensorial puede leer distintos estímulos, ¿sí? Un estímulo químico, un estímulo lumínico, un estímulo mecánico, o sea, de movimiento, de temperatura, de todo, o sea, hay distintos tipos de estímulos que los vamos a estudiar ahora. El receptor sensorial sensa ese estímulo y hace una transformación de la energía de ese estímulo en energía eléctrica. Ese proceso se llama transducción. ¿Vieron así como un pigmento en la planta transformaba la energía lumínica en energía de tipo química? Hacía un proceso de transducción. Bueno, de la misma forma nuestros receptores sensoriales transforman el estímulo, que puede ser lumínico, químico, lo que fuera, en un único tipo de señal que es eléctrica. Ese potencial eléctrico, una vez que se produjo la transducción, genera un potencial generador, que sería una pequeña despolarización, inversión de la polaridad en esa neurona, en la dendrita, que genera un potencial pasivo y que es graduado. ¿Qué quiere decir eso? Esto tenía en un cuadrito en neurona de los potenciales pasivos y activos. Cuando hay un potencial pasivo es toda la apertura de pequeños canales, cierre de otros, en donde entran y viajan iones, pero si llegaba a menos 55 milivolt y se producía un umbral, entonces este potencial pasivo se convierte en un potencial activo que sería un potencial de acción. Se supera el umbral y se dispara un potencial de acción, como ya sabemos, con intensidad constante. Siempre la misma.
Si superó menos 55 milivolts, bueno, listo. Llegó el potencial de acción, se dispara hasta más 40, o sea, despolarización, repolarización, hiperpolarización, bueno, como ya sabemos los pasos del potencial de acción, ¿sí? Entonces, el receptor sensorial sería lo que está ubicado en el interior o exterior del cuerpo, que sensa determinado tipo de estímulo, se hace una transducción a información de tipo eléctrica, y ese potencial generador, si supera el umbral, se genera un potencial de acción y lleva la información hacia el sistema nervioso central. Estos receptores, que serían como el dispositivo anatómico que va a convertir esa energía del impulso en una energía de tipo eléctrica, como estábamos viendo recién, o sea, hacer la transducción, se puede clasificar de acuerdo al tipo de estímulo que lo genera o de acuerdo al lugar de donde proviene el estímulo. Tengo esas dos formas de clasificar. De acuerdo al tipo de estímulo, yo puedo tener un estímulo mecánico, significa movimiento, ¿sí? Como energía mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los receptores táctiles, por ejemplo, sensan la mecanorrecepción. Esto puede sensar también la posición del cuerpo, por ejemplo, interno, o incluso la transmisión de algunos movimientos hasta el aire, como son las ondas sonoras, o sea, en la audición va a pasar lo mismo. La presión profunda o más superficial, o el cosquilleo que yo siento en el tacto en toda la superficie de mi cuerpo, todo eso es mecanorrecepción. O sea que hay receptores que leen el impulso mecánico, que sería el movimiento, y que si supera un umbral, generan un potencial de acción que obviamente lo transforma en energía de tipo eléctrica. De la misma forma que existen estos receptores, existen quimioreceptores, que sensan la concentración de una determinada sustancia química. Sustancias químicas como pueden pasar disueltas en un líquido, como es la saliva, sensando el sabor, o incluso en las partículas de moco que están en el epitelio olfatorio, sensando lo que nosotros conocemos como olor, pero dentro del cuerpo hay un montón de quimioreceptores. Piensen que en el interior de nuestro cuerpo nosotros sensamos la concentración de glucosa que hay en sangre, la concentración de urea que hay en sangre, de cloruro, de sodio, de potasio, de oxígeno, de dióxido de carbono, pH, y así me puedo quedar hasta pasado mañana nombrando toda la cantidad de sustancias químicas que nuestro cuerpo puede sensar. Y tiene receptores en distintos lugares, ¿sí? Dependiendo obviamente de las necesidades del control del cuerpo. Los fotorreceptores son los que detectan los fotones, o sea, la luz. Estos están un poquito más acotados. Tenemos fotorreceptores en los ojos, que son los que detectan obviamente la visión, pero por otro lado hay fotorreceptores en los que llamaríamos el tercer ojo, que está dentro del sistema nervioso, que si ustedes recuerdan habíamos visto que había una estructura derivada del diencéfalo, que es la glándula pineal, que secretaba melatonina, y esa melatonina controla los ciclos circadianos. Bueno, para ese control del ciclo circadiano usamos como ese tercer ojo, que sería el receptor de fotones en el sistema nervioso central, que está dentro del quiasma óptico, o sea, arriba en realidad, o sea, en la región supraquiasmática, que es como el entrecruzamiento de los nervios ópticos, y sensa en realidad esa luz, y gracias a eso yo detecto en este ciclo circadiano cuando es de día, cuando es de noche, y obviamente la melatonina influye en animales de actividad diurna o de actividad nocturna, qué tipo de procesos se van a activar o se van a inhibir, ¿sí? Que dependen de la luz. En cambio hay otros lugares que no van a sensar la luz. Si yo le pongo luz a la piel no hace nada, salvo que la intensidad de la luz, o sea, el receptor lumínico, sea tan intenso que, por ejemplo, no sé, suba la temperatura y yo lo detecte como calor. Bueno, entonces lo que estoy detectando es la temperatura, justamente a través de un termorreceptor, pero no la luz. No estimulo el receptor y no puedo generar un potencial de acción a partir de la luz. El termoreceptor detecta la temperatura. También hay receptores térmicos externos e internos. Yo detecto cuando algo está caliente o frío a través del tacto, pero mis órganos también mandan información a través de la temperatura, y de hecho el gran termostato del cuerpo está ubicado en el hipotálamo, y por eso vemos toda una unidad de regulación térmica en base a los termorreceptores que existen dentro del hipotálamo. Otro tipo de receptor, y que es como bastante difícil de estudiar, porque la verdad que sensa distintos tipos de estímulos, son los nociceptores, que se llaman receptores del dolor. Lo que pasa es que el dolor es una sensación
que crea en realidad el cuerpo y el propio sistema nervioso central a través de un estímulo que puede ser de distinta naturaleza. Lo que a nosotros nos genera el dolor puede tener distinta naturaleza de estímulo, como por ejemplo, yo detecto la presión, el tacto, pero si el tacto es muy fuerte, lo detecto como dolor. Puedo detectar, por ejemplo, las ondas sonoras, el sonido, pero si ese sonido es muy fuerte, supera un umbral que se llama umbral del dolor, y en realidad activa nociceptores a través de este propio estímulo. Lo mismo pasa con una luz muy intensa, con una sustancia química irritante, con una temperatura muy fría o muy caliente. O sea que el dolor, no sé, Curtis lo metió acá como el tipo de estímulo. La verdad que a mí no me gusta esta clasificación porque es como que el nociceptor está activando otra vía distinta a través de la naturaleza de distintos tipos de estímulos, pero que necesitan que el cerebro los lea como algo nocivo para que lo evite, porque ya estoy dañando el receptor y por ende la vía aferente que lo conduce. Entonces, el nociceptor me avisa que algo está mal, le dice al cerebro algo está mal, para que el cerebro ponga la atención y lo proteja, lo cuide, lo subsane o lo que sea. ¿Sí? Para eso sirve el dolor. O sea, nosotros nos hacemos conscientes del dolor, un animal no, pero si un animal se lastima la pata y no le dolería la pata, con lo cual, por ejemplo, renguea, y bueno, al renguear está protegiendo a la pata, por ejemplo, si le duele, porque hay una lastimadura para que no se siga reinfectando. Entonces, es un sistema de protección que tiene el cuerpo. El dolor siempre me está avisando de algo. Yo puedo tomarme un analgésico para evitar el dolor, pero en realidad yo tengo que buscar cuál es la causa de ese dolor para atacarla, porque no duele algo de nada, ¿sí? O sea, duele en respuesta a algo que me está poniendo en alerta al sistema nervioso para que yo lo proteja. Después tenemos electroreceptores y magnetorreceptores, que leen, como me dice el nombre, señales eléctricas y magnéticas, pero ojo, estos receptores no están presentes en el ser humano. Hay animales que sensan la electricidad como estímulo o el campo magnético, pero no el ser humano. Yo no sé si se acuerdan de un apartado que había en el cuadernillo de ecología que les hablaba de los ratones que tenían la capacidad de generar ciclos poblacionales en base, por ejemplo, no sé, al ciclo lunar, les nombraba, y otra de las hipótesis era a través de la detección del campo magnético de la Tierra, ¿sí? O sea, que el ratón activaba determinados circuitos que dependían del campo magnético y podían alterar su ciclo hormonal y reproducirse más, creando este ciclo poblacional en un determinado momento y después volver a repetir que era un ciclo como que duraba 4 años. Bueno, esto que existe en un montón de animales, la capacidad de detectar el magnetismo, las aves también lo detectan y por eso hacen instancias de migración, además de sus termorreceptores, pero nosotros no lo detectamos. No se confundan con esto. Incluso cuando el estímulo no dice, no, pero el estímulo es eléctrico. Yo no sé si alguna vez les ha dado una patada, algún enchufe, o sea, no le hicieron caso a la mamá cuando les dijo, no metan los dedos en el toma corriente, o con cualquier cosa que haya entrado dentro, digamos, de una patada. Obviamente no debe haber sido muy fuerte, porque si no, no estarían en esta conversación, se hubieran muerto electrocutados. Pero si a alguno le ha pasado, ¿qué sintieron? Cuando algo estaba haciendo como un corte y me metí una patada. ¿Qué Como un sintieron? cosquilleo. O Bien, sea, como si cosquillas. sacaste la mano ahí de toque. Más que todo con Bien, el lavarropas o el lavavajillas. perfecto. Fíjense, un cosquilleo o esa patada que la sienten como presión es mecanorreceptor. Ustedes a partir de eso activaron, o sea, ese estímulo activó un mecanorreceptor, incluso puede dolerles la zona, ¿sí? O sea, un nociceptor también activarse. Incluso si la descarga fue muy fuerte, por ahí produce una quemadura y también puede activar termorreceptores. Por más de que la intensidad sea eléctrica, en realidad lo que hizo es estimular otros tipos de receptores táctiles, incluso internos, y genera una respuesta, eso que sienten como que da una patada, o sea que genera una respuesta motriz de retirada, es un reflejo hacia un estímulo nocivo. Pero no inició el potencial de acción, la descarga de cargas eléctricas, porque no tenemos sensores para ello. Ojo con esto, ¿sí? Detectamos los otros tipos de estímulos, pero nosotros no tenemos estos tipos de receptores. Bien, otra forma de clasificarlo es Profe, lugar. Sí, quería preguntarle, ¿en los tipos de estímulos tiene que ver también con la percepción que nosotros tengamos de eso o no? Por ejemplo, en los del dolor o cosas así. claro, o sea, el tipo de estímulo
se clasifica de acuerdo a la naturaleza del estímulo. Pero la percepción que vos hagas de cada uno de ellos es lo que varía, que es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, los fotorreceptores son los que detectan la luz en la retina. Pero ¿por qué no todos vemos lo mismo mirando una misma imagen? Y porque la percepción es lo que procesa esa vía aferente con todo lo que está en el cerebro. Entonces también puede pasar esto, por ejemplo, con un nociceptor. De hecho, el potencial umbral de cada uno de estos receptores no es el mismo en todas las personas. Hay personas que tienen receptores de dolor que tienen un umbral más alto o más bajo. De hecho, hay diferencias entre el sexo también. O sea, si yo comparo a todos los seres humanos, las mujeres tenemos un umbral del dolor mucho más alto que los varones. Por eso son tan maricones los varones y se quejan de todo. Viene uno, o sea, que tiene una pequeña lastimadura y empiezan a lloriquear. Bueno, pobres, es porque sienten en realidad más el dolor. La mujer que está preparada para parir, o sea, el mamífero que está preparado para parir, evolutivamente hemos sido condicionados para tener un umbral más alto. Se han hecho experimentos en el cerebro, no digo que en todo sea igual, pero se han hecho experimentos que si el hombre tuviera que experimentar el dolor del parto, literalmente se moriría de dolor. O sea, la mujer tiene que estar preparada para un sufrimiento más grande, entonces sus receptores generalmente son más altos. El comentario machista de mi marido es que las mujeres nacimos para sufrir, pero es mentira. O sea, nacimos para soportar más condiciones dolorosas. Todas las mujeres igual o todos los hombres son iguales. No, chicos, tenemos una percepción del dolor que también ha sido codificada, no solo genéticamente, a nivel evolutivo, sino a nivel personal. Y no tener un umbral del dolor, o sea, tan bajo es peligroso, porque es como que me duele todo, pero tan alto también es peligroso. Imagínense que hay personas que tienen umbrales del dolor tan alto que casi que no sienten dolores, y eso es muy peligroso. Yo conocí una vez una persona que tuvo piedras en los conductos uretrales que taparon el riñón al momento que estuvo a punto de explotarle el riñón. Les estoy hablando de una persona que estuvo al borde del trasplante renal, y se dio cuenta cuando orinaba sangre y ya estaba en las últimas, porque nunca sintió dolor. Entonces, claro, nunca voy a captar algo que está mal en el interior si yo no tengo un receptor que me avise que algo anda mal. Entonces, es peligroso tener receptores más altos y más bajos, pero hay variaciones en cada uno. Eso es obvio, pero eso tiene que ver con la percepción, Marti. O sea, hay un parámetro normal de recepción de ese estímulo, pero después toda la variación depende obviamente de cada uno y de la percepción que haya creado cada uno. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ¿y en Sí. el arco reflejo se activan algunos de estos receptores o cómo pasa? El arco reflejo en realidad es una respuesta del sistema nervioso central rápida, pero igual está viajando al sistema nervioso central y lo hace a través de una vía aferente. Así que todos estos receptores pueden participar del arco reflejo. De hecho, cuando vos te pinchás, por ejemplo, por más de que vos todavía no seas consciente, se activó un mecanorreceptor, un nociceptor, y por eso vos retirás la mano. Totalmente, o sea, todas estas son vías aferentes. Pasan primero por la médula y después por el sistema nervioso central. Entonces, todas ellas pueden generar un reflejo a través de la médula, y después cuando ascienden al sistema nervioso central hacen un procesamiento consciente. Por ahí la médula te refleja más la naturaleza del estímulo y de la sensación, porque vos todavía no la procesás. O sea, vos todavía no sos ni consciente por qué te dolió o nada, pero retiraste ya la mano. O sea, es como la información sensitiva, antes de llegar a la percepción consciente, más pura la del arco reflejo. Pero sí, son todas las mismas vías, obviamente. De hecho, responden de acuerdo a la intensidad. Fíjense que si ustedes se pinchan de forma más leve, quizás su retirada de la mano es más armónica, que si se pinchan de forma más profunda, van a hacer un movimiento más brusco. Y es porque responden mayor cantidad de fibras de acuerdo a la sensación. Yo lo senso como más potente y por eso la respuesta motor es más potente. Cuando todavía ni siquiera ha llegado a la conciencia, o sea, al encéfalo, solo la médula lo ha procesado. ¿Se entiende? Sí, se entiende, gracias. De nada. Bueno, vamos entonces ahora, de acuerdo al lugar donde se procesa el estímulo. Los estímulos pueden ser internos en el cuerpo, o sea, provenir del interior del cuerpo o provenir del exterior. Y hay un punto intermedio, que es como que el receptor está dentro del cuerpo,
pero me detecta algo en base afuera, entonces algunos lo clasifican como un interoceptor o interoreceptor, pero otros le dieron el nombre de propioceptor, o sea, de detectar la propia posición del cuerpo. Yo le llamo interoreceptor a todo lo que detecta lo que está dentro, ya sea de cualquier tipo de estímulo, pero por ejemplo, un mecanoreceptor y que sea interoreceptor a la vez, detecta, por ejemplo, la presión sanguínea o el estiramiento de los vasos sanguíneos, ¿sí? O la presión que hay dentro de aire que hay dentro de un alveolo. Un quimioreceptor interno puede detectar la concentración de oxígeno, dióxido de carbono, de protones para determinar el pH, de glucosa, de urea, de lo que sea. Un fotorreceptor interno puede ser este que hablábamos que estaba en el núcleo supraquiasmático, que es como el tercer ojo. Puede detectar la distinta frecuencia de temperatura en los órganos internos, que después viajan vía hipotálamo para regularlo. O el dolor también en cada uno de los órganos internos. En cambio, los esteroceptores son aquellos que reciben información desde afuera. O sea, es lo que realmente llamamos órgano de los sentidos. Toda esta presentación que estamos haciendo es de todos los receptores. Lo que pasa es que en esta unidad vamos a profundizar estos exteroreceptores, que son los órganos de los sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. Eso vamos ahora a estudiar más en profundidad en órganos de los sentidos. ¿Por qué? Porque los interoceptores los vamos a ir viendo a medida que vamos viendo distintos tipos de unidades. Cuando veamos circulatorio, cuando veamos respiratorio, cuando veamos excretor, vamos a ver que hay un montón de receptores, químicos, mecánicos, nociceptores. O sea, los vemos repartidos como en las otras unidades y acá nos abocamos a estos aparatos de exteroceptores. Pero más allá de dónde estén y dónde proviene el estímulo, es el tipo de información que procesan. Aparte recuerden que algo muy importante, y que esto tiene que ver con el sistema nervioso central, que está atado con esto, el exteroceptor, o sea, el órgano de los sentidos, viajaba por una vía aferente del sistema nervioso somático. ¿Sí? O sea que los órganos de los sentidos hacen un viaje desde el sistema nervioso somático y procesan después una respuesta que generalmente baja a través de las fibras del sistema nervioso somático a los músculos esqueléticos. Y pueden haber otras fibras también del sistema nervioso autónomo. En cambio, los interoreceptores son todas señales aferentes del sistema nervioso autónomo. Están dentro del cuerpo, son dentro de lo que llamamos involuntario, que no lo podemos controlar. No somos conscientes de la concentración de oxígeno que tenemos en la sangre o la concentración de glucosa, ¿sí? Lo procesa la vía involuntaria, digamos, del sistema nervioso periférico. ¿A qué le llamamos entonces propiocepción? ¿Sí? O propioreceptores, que serían los receptores que detectan esto. Como yo les dije recién, es como más difícil porque algunos los clasifican como interoreceptores y otros como una conjugación, digamos, entre lo que viene de afuera, pero hay un procesamiento interno. Porque el propioceptor es el receptor que está, por ejemplo, en los tendones de los músculos, en los ligamentos de las articulaciones, en el oído, que lo vamos a ver ahora dentro de el aparato vestibular, incluso en el tacto también hay propioceptores, que detectan la posición del cuerpo con respecto al exterior. Vieron que aunque ustedes tengan los ojos cerrados o no estén viendo, saben si tienen una mano elevada o tienen una mano abajo y detectan la propia posición de su cuerpo. O sea que hay una vía aferente que me lee, todas estas terminales que están externas e internas, leen y suben hacia una zona específica de la corteza, incluso también al cerebelo, que recuerden que participaba en el estudio del tono muscular o de la, digamos, de la posición que hace el cuerpo, o que tiene el cuerpo, de acuerdo a su disposición anatómica con respecto al exterior. Entonces siempre como que al propioceptor lo dejaron ahí en el medio. Como una mezcla de mecanoreceptores, pero que detectan en realidad la propia posición del cuerpo, entonces nunca se pusieron de acuerdo si son internos o externos, y por eso le abrieron otra clasificación aparte. Así que dentro de los esteroceptores que vamos a ver, que son los órganos de los sentidos, como hay algunos que detectan la propia posición del cuerpo y esta señal viene desde afuera, también vamos a ver algunos propioceptores en esta clasificación de los órganos de los sentidos. Bien, vamos a empezar con el sistema somatosensorial. ¿Se acuerdan del dibujito que había de la corteza somatosensorial que vimos en la unidad nerviosa?
sea que estaba por detrás de la cisura central. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Qué dibujito había ahí? ¿Qué me marcaba en realidad esa corteza somatosensorial? ¿No se acuerdan? ¿A qué le llamo yo sistema somatosensorial? ¿Qué tipo de información estoy procesando? O sea, la información sensorial y ¿Qué no motora. información sensorial? Por ejemplo, la audición es una información sensorial, ¿no? Una onda sonora que impacta sobre el oído. ¿Y a dónde viajaba esa sensación de la audición? ¿Se iba a la corteza somatosensorial? ¿Cuáles eran las cortezas primarias? Sí, iban hacia los... o sea, la audición y todo eso iba hasta el sistema somatosensorial, ¿o no? ¿Cuáles eran las cortezas primarias? Las 4 que vimos. ¿No iban a la corteza temporal? A la corteza auditiva, que está en el lóbulo temporal. O sea que dentro de las 4 cortezas que nosotros tenemos como primaria, estaba la corteza motora, somatosensorial, pero estaba la auditiva y la visual. Entonces, la información auditiva es una vía aferente, una sensación, pero no va a la corteza somatosensorial. Si no, yo a esta corteza la llamaría sensorial solo. Le agregaron el prefijo somato del cuerpo para que ustedes puedan distinguir que no toda la vía aferente viaja hacia la corteza somatosensorial, porque el gusto va a un lugar específico, el olfato va a una zona específica, la audición y la visión también. O sea que lo que nosotros leemos como tacto, que de alguna forma es la presión, el dolor, la temperatura, porque hay muchos receptores que vamos a ver ahora, pero lo que yo leo como tacto es lo que va a la corteza somatosensorial. No toda la información sensitiva. Ojo con esto, ¿sí? Quiere decir que el sistema somatosensorial, en ese dibujito de la corteza somatosensorial, estaba ese homúnculo, que era ese hombre como todo deformado, que me dibujaban ahí con unas manos muy grandes, una lengua muy grande, porque es en el lugar donde había más concentración, obviamente, de receptores de tipo sensorial, pero cada uno de ellos procesaba la información sensitiva táctil hacia el sistema somatosensorial. Incluso donde me dibujaba, no sé, la lengua. Porque la lengua tiene receptores de temperatura, de presión, yo me toco la lengua, me muerdo, tengo nociceptores, y toda esa información sí va a la corteza somatosensorial. Pero el gusto no, va a otro lado. Entonces, ojo con la diferencia de este sistema somatosensorial con la diferencia de las otras informaciones aferentes. Es lo que nosotros reconocemos como tacto. Pero en ese tacto tengo información de propiocepción, de detección del cuerpo, y lo otro lo mido como exteroceptor. Tacto como tacto es reconocido como la presión. La información táctil que nosotros reconocemos es el cosquilleo o la presión leve o la presión más fuerte. Pero dentro del tacto también hay receptores que leen temperatura, o sea, termorreceptores, y nociceptores que sensan el dolor. Todo eso, la propiocepción de parte de los receptores externos que están en la piel, la presión como cosquilleo o leve o más profunda, el dolor y la temperatura van a la corteza somatosensorial. Entonces, hay distintos tipos de receptores en la piel, de los cuales, de estos 6 dibujitos que tienen acá, que este dibujo están en la apunte de clase, el último no les va a salir en la imagen de Curtis. Curtis en realidad me habla de todas estas menos de los corpúsculos de Ruffini. Como antes la facultad lo incluía en un apartado, pero ahora lo sacó, no está en el contenido, pero es como un solo receptor y a veces puede aparecer en un múltiple opción que por ahí ni tenga que ver con esto, pero se los nombra y ustedes dicen, ¿y esto qué miércoles es? Es un receptor también de la piel, existe,
nada más que como Curtis no lo nombra y la Facu en realidad lo sacó como contenido, deberían no preguntárselos, ¿sí? Pero se los damos por las dudas. Pero sí, estos 5 están nombrados en el apunte. La terminación nerviosa libre es aquel receptor que llega hasta la epidermis incluso, detecta sensaciones como de cosquilleo, pero sobre todo tiene terminaciones de dolor y de temperatura. O sea, la terminación nerviosa libre sensa información, o sea, un nociceptor y un termoceptor, además de ser un mecanorreceptor, que viaja ese tipo de información, esa transducción de señales, si superan el umbral, obviamente se leen en la corteza somatosensorial. Esta misma terminación nerviosa libre, pero cuando está envuelta en un folículo piloso, detecta el movimiento del pelo. Por eso cuando ustedes se mueven el pelo, ya sea de la cabeza o ya sea del cuerpo, lo que pasa es que no tenemos mucho pelo en el cuerpo, hemos perdido en base a los otros mamíferos, pero detectamos el movimiento del pelo. Y como también es una terminación nerviosa libre, también sensa, por ejemplo, el dolor. Por eso si yo tiro un pelo, o sea, eso causa dolor, se activan también los nociceptores de la terminación nerviosa libre, obviamente que llega hacia lo que rodea el pelo. El corpúsculo de Merkel, o célula de Merkel, y el corpúsculo de Meissner, que ustedes lo tienen en la imagen de Curtis unificado, son terminaciones nerviosas libres, pero que tienen una o más capas de tejido conectivo que rodean la finalización de esa terminación nerviosa. Por ahí la célula de Merkel tiene menos capas de tejido conectivo que el corpúsculo de Meissner, que es como que envuelve absolutamente a toda la terminación sensorial. Y estos son como los receptores que están un poquito más profundo que las terminaciones nerviosas libres, están en la dermis y sensan de forma justamente más profunda la mecanorrecepción, eso es lo que nosotros conocemos como tacto. ¿Sí? O sea, la presión leve o la presión más profunda, pero la presión al fin. Hay una diferencia en el tipo de potencial de acción que se genera en el corpúsculo de Merkel o célula de Merkel y el corpúsculo de Meissner, ya que se dice que esta célula de Merkel es una célula de adaptación lenta, en cambio el corpúsculo de Meissner es un sensor de adaptación rápida. ¿Por qué me sirve esta diferenciación en una adaptación lenta y una adaptación rápida? ¿Y cuál es la diferencia? El receptor de adaptación lenta es aquel que genera un potencial de acción continuamente, ¿sí? Sigue el estímulo y todo el tiempo está estimulando, pero es como más constante y me sirve para detectar, digamos, posiciones estáticas. En cambio, el receptor de adaptación, digamos, rápida, o sea, que rápidamente puede cambiar, es más dinámico y descarga un potencial de acción, o sea, mayor cantidad de neurotransmisor al inicio, pero si va disminuyendo, digamos, con el tiempo, el estímulo es constante, pero va disminuyendo la cantidad del neurotransmisor liberado, yo no lo detecto de la misma forma. O sea que la combinación entre un receptor de adaptación lenta y uno de rápida permite una de las funciones que vamos a ver ahora, que sería como la habituación, que la vimos en el sistema nervioso. Es como que yo me adapto y no dejo de responder al mismo estímulo con tanta fuerza. Por eso nosotros, si recibimos el estímulo constante de la ropa, por ejemplo, sobre el cuerpo, y bueno, es como que ya está, cada vez el de adaptación rápida responde menos porque se está estimulando el mismo receptor, y si yo quiero hacerme consciente en un determinado momento, ese receptor de adaptación lenta me hace darme cuenta que yo estoy vestido, o sea, que tengo ropa puesta, y me daría cuenta si estoy desnudo porque impactarían otras, por ejemplo, el aire, no sé, los termorreceptores impactarían sobre el cuerpo. Pero me hacen olvidar todo el tiempo que yo tenga presente que estoy vestido. Ahora, si por ejemplo tengo una determinada prenda que me molesta o que es irritante, ¿vieron cuando tiene una etiqueta de la ropa que es molesta porque me estimula en un determinado punto? Es porque esa descarga más fuerte, cuando la etiqueta impacta sobre ese receptor, hace una descarga de adaptación rápida, entonces de esa manera me hace consciente de eso y después va bajando, y me vuelve a ser consciente, por eso son dinámicos, van cambiando con el tiempo. Unos permiten que me adapte y el otro que responda con más intensidad a un estímulo nuevo. Ambos son los principales responsables de lo que nosotros reconocemos como tacto.
Sin embargo, el mecanorreceptor más profundo, el que está en la zona de la dermis, pero detecta una presión mucho más profunda, incluso una vibración, que puede considerarse como hasta un propioceptor, porque yo tengo receptores propios del cuerpo que están, como les dije, en los tendones, en las articulaciones, pero también en la piel. Por ejemplo, si está temblando, yo siento también con los receptores profundos de toda mi piel el movimiento de estos receptores. Estos son detectados de una forma más profunda, no por estas dos células, sino por el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Que está en la zona más profunda de la dermis. Como les dije, si bien esto no sale en Curtis, por ahí es importante saberlo, total es un detallito nada más, hay un corpúsculo que también está ubicado en la zona profunda de la dermis, muy cerca al corpúsculo de Pacini, que se llama corpúsculo de Ruffini, también envuelto con toda una capa de tejido conectivo, y lo que hace en realidad es tener una cápsula envuelta con mucha más concentración de colágeno, que de esa forma yo lo diferencio del de Pacini, y también es un termorreceptor que me detecta el cambio de temperatura, pero a diferencia de la terminación nerviosa libre, no en la zona epidérmica más superficial, sino más profunda, y además son receptores de estiramiento. O sea, no solo la presión dura que detecta el corpúsculo de Pacini, o sea, una presión fuerte, sino que vieron que a veces yo siento que se estira la piel, o sea, que se está tensando. Bueno, esa tensión la está detectando en forma más profunda el corpúsculo de Ruffini. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué sería PA que salía en la que es de rápida? Potencial de acción. Ah, gracias. PA significa potencial de acción. Es la forma de resumirlo. Eso lo tienen en neurona. Y siempre que lo vean así, en realidad, incluso en la bibliografía también puede aparecer como PA cuando estoy hablando mucho desde el punto de vista nervioso, usar esa nomenclatura, digamos, oficial para achicarlo, para abreviarlo. Gracias. No, de nada. Bien, como estábamos diciendo, estos receptores y la combinación de adaptación lenta y adaptación rápida me permite que justamente exista una adaptación sensorial. Esto es el cese de una respuesta sensorial si la estimulación se percibe como constante. Es lo que nosotros, el sistema nervioso, en base a todos los sentidos, no solo de una sensación del tacto, hayamos nombrado como habituación. Cuando un receptor se habitúa o se adapta, quiere decir que no deja de responder, pero lo hace de forma menos intensa. ¿Para qué? Para prestarle atención a otros que puedan tener mayor importancia. Entonces, dejo de recibir, o sea, de responder, si el estímulo es constante y el estímulo tiene la misma intensidad, entonces mi cerebro como que se olvida que eso está ahí. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fundamento químico de eso? Secretó menos cantidad de neurotransmisor, entonces cada vez baja más y no genera el impulso nervioso, o sea, el potencial de acción en ese nervio, digamos, eferente. Y dentro de la información táctil que estábamos viendo acá, la capacidad de nuestro sistema nervioso central de reconocer información a través del tacto se llama esterognosia. La esterognosia es el reconocimiento a través de la palpación. Yo puedo reconocer, por ejemplo, un determinado, digamos, objeto a través de la visión, o lo puedo reconocer a través de la audición, no todos, pero algunos sí. Bueno, reconocerlo a través del tacto, que es el órgano de los sentidos que estamos viendo ahora, se llama esterognosia. ¿Sí? Entonces, yo seguramente si estoy tocando este termo, puedo ver la textura, puedo ver el tamaño, puedo identificar incluso que es un termo. Pero bueno, obviamente con los ojos no voy a detectar que es rojo. ¿Sí? O sea que hay cosas que obviamente no van a estimular este receptor sensorial, pero otros sí. Lo que puedo captar el tacto y hacerme una representación mental de lo que yo estoy tocando es lo que se denomina esterognosis, y crea un mapa mental, obviamente, de la recepción táctil. Bien, vamos a estudiar ahora dos sistemas técnicos, o sea, dos sistemas de procesamiento de información química, que estarían dentro del grupo de los quimiorreceptores, que como dijimos está el gusto, está el olfato, pero hay otros tipos de quimiorreceptores que son internos. Como estamos viendo órganos de los sentidos, que eran exterorreceptores, nos vamos a focalizar en estos dos. Con respecto al gusto,
El gusto es la información ascendente a partir de una célula que capta la segregación de sustancia química envuelta en una sustancia líquida, que es la saliva, a través de las células gustativas. Todo el aparato, el órgano de los sentidos, si es un órgano está formado por distintos tejidos, tiene otras células que lo recubren, como las células sustentaculares que lo rodean o las basales que lo afirman. El tejido nervioso que está llegando, o sea, está irrigada la papila gustativa, está inervada, tiene músculo alrededor. Por eso es un órgano. Pero la célula receptora del sistema nervioso central que me lleva el gusto se llama célula gustativa. Está en el botón o la papila gustativa, que si bien hay más concentración en la lengua, tenemos también botones gustativos en el paladar, en la faringe y en la laringe también. Esa concentración de papilas gustativas dentro de la lengua se concentra de distintas maneras, dependiendo del tipo de sabor primario que estoy procesando. Y la verdad es que cuando nosotros sentimos un sabor, es como que el sabor es una mezcla de lo que estoy saboreando y de lo que estoy olfateando. Por eso cuando ustedes tienen resfrío y cuando tengo mocos en el epitelio olfatorio que me están bloqueando, es como que no siento el mismo sabor a la comida. Y en realidad no está afectado el epitelio gustativo, ¿sí? Está afectado el epitelio olfatorio. Pero para que se den cuenta que cuando entra el alimento en la boca, los mismos vapores también del alimento llegan al epitelio olfatorio y me construyen una percepción en la mente de que un gusto es de tal manera porque está asociado también con el olfato. Con respecto a estos tipos de sabores primarios, que son el dulce, agrio, salado y amargo, a veces este agrio en otras nomenclaturas lo nombran como ácido en vez de agrio. El amargo es el sabor que tiene potencial o umbral más bajo de todos. O sea, el que primero responde el potencial de acción. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de los venenos que existen en la naturaleza son amargos. Entonces, evolutivamente ha sido condicionado el animal para detectar y para responder a un estímulo amargo y generalmente rechazarlo de forma más fácil, porque en realidad generalmente es un estímulo que me está alertando de algo nocivo para el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que hace justamente el cuerpo es responder primariamente a un potencial más bajo de este sabor, y en la otra punta, como la mayoría de los alimentos y que son bien recibidos y que tienen más proteína o más cargas de hidratos de carbono, son dulces, es el que tiene el umbral más alto. Quiere decir que toleramos mucha más estimulación de los receptores dulces que el amargo. Y tendemos a rechazar el sabor amargo y a aceptar a lo dulce. Cuando ya superé el umbral es como, bueno, listo, ya llegó al rechazo, como si ya me empalagué, como que se estimularon mucha cantidad de receptores dulces. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces al olfato. Como les dije recién, la construcción del gusto también tiene que ver con la estimulación del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio está en el techo de la cavidad nasal. También está formado por distintos tipos de células que rodean a la célula que realmente transporta la información olfatoria, que es la neurona sensorial olfativa o directamente neurona olfatoria o olfativa. Esa neurona está rodeada también por dos tipos de células, unas células de soporte, que tienen cilias y microvellosidades y que la rodean, y las células basales que están bien en el techo de las fosas nasales. Este estímulo olfatorio se da por la disolución de partículas odoríferas, que son sustancias químicas, en una superficie mucosa que está como envuelta o cubierta por un moco que ayuda a proteger al epitelio olfatorio del aire que está ascendiendo también por otro motivo. Lo estoy protegiendo para que el aire también que suba retenga en ese moco las partículas nocivas y las pueda expulsar a través de los cilios, pero además ese moco, que es liberado por unas glándulas específicas que se llaman glándulas de Bowman, permite que esas partículas odoríferas tomen contacto con las dendritas de estas neuronas sensoriales y ascienda la información vía segundo mensajero a través del AMP cíclico de ese receptor y suba la información para leer en la corteza que va a procesar el olfato qué tipo de aroma yo estoy sintiendo.
Los olores primarios son un poco más complejos que los gustos primarios. Hay 7 olores principales, pero la Facu también lo sacó, así que lo van a encontrar ahí como un anexo, pero no, digamos como que no sería contenido a evaluar. Pero dentro de esos 7 olores primarios en realidad se piensa que después hay un montón de otros olores que la corteza los puede ir asociando específicamente, porque hay cerca de 10.000 a 20.000 millones de neuronas que están en este epitelio olfatorio, y que encima son las únicas neuronas que tienen la capacidad de seguirse regenerando a lo largo de toda la vida. Ustedes recuerden que las neuronas eran estas células que se dividían y después detenían en su fase G0 y chau, yo perdí una neurona y era difícil volver a recuperarla. ¿Sí? De hecho, yo volví a recuperar una neurona en excepciones, o sea, en casos excepcionales, que hemos visto hay algunos estudios que se han hecho con stem cell y ver algunas que pueden estar y volver a regenerar una neurona, pero si no, no se regeneran, se quedan en fase G0. Las neuronas del epitelio olfatorio son las únicas neuronas que no entran en fase G0 eterna, sino que se siguen reproduciendo a lo largo de toda la vida. Y es porque el cuerpo celular está muy cerca de la periferia y hay mucha lesión de este epitelio. Entonces, como hay mucha lesión del epitelio, nos conviene seguirla generando, si no paulatinamente iríamos perdiendo el olfato a lo largo de la vida y ya llegaríamos a la tercera edad sin nada. Igual se va perdiendo, O sea, igual no se generan todos de la misma manera, pero bueno, se pueden seguir regenerando y yo lo puedo recuperar aunque se bloquean algunas neuronas. ¿Sí? Si bien dentro del epitelio olfatorio, que estaría ubicado en este lugar, está dentro de la cavidad nasal, hay otro órgano dentro de la cavidad nasal que se llama órgano vómero-nasal, pero que no tiene que ver con el olfato, sino que este órgano vómero-nasal, aunque también está en la nariz, detecta un tipo de sustancia química muy rara, porque es una sustancia química que impacta en nuestros propios receptores, pero que puede alterar la segregación de hormonas, que son sustancias químicas propias de nuestro cuerpo y que circulan a través de nuestra propia sangre. Generalmente, los sistemas endocrinos, o sea, de adentro del cuerpo, responden a señales internas, y esas señales internas pueden llevar a que se regule cada ciclo hormonal de una forma u otra. Bueno, estas hormonas que son raras porque vienen y viajan por el aire de un individuo, impactan en el otro, se lo llaman feromonas, y están involucrados en los ciclos reproductivos y en la comunicación entre animales de la misma especie. A veces de especies distintas si la sustancia es muy parecida, pero generalmente la idea es que no, que las feromonas sean específicas de especie. Estas feromonas son hormonas que viajan, como dijimos, a través del aire y que impactan en este órgano vomeronasal y que me parecen como si fueran olores, y es verdad que pueden viajar y de alguna manera también impactar en un olor determinado en el epitelio olfatorio, pero no necesariamente tiene que ser un olor captado por el epitelio olfatorio, sino que sencillamente impacta sobre el órgano vomeronasal y lleva a cabo un proceso dentro del cuerpo que hasta ni siquiera puede ser consciente. Parece como medio asqueroso esto, pero hay un fundamento evolutivo para que el pelo que está en las axilas o que está en la zona púbica, que larga olor, que nos parece un olor desagradable, pero evolutivamente en realidad ese olor libera feromonas y es un atractivo entre determinadas personas que son de la misma especie, digo. Y por eso quizás a una mujer le parece atractivo una determinada tipo de feromona, qué sé yo, de un hombre o de otra mujer, y no otro tipo de sustancia liberado por otro. O sea, a ver, nosotros elegimos a una pareja, por ejemplo, sexual a través de un montón de sistemas sensoriales. También de la visión, hemos metido un sistema social y nos sentimos atraídos también por otras cosas que no tienen que ver con el sistema visual nada más, pero bueno, la conducta visual en nosotros es como bastante más importante y podemos ignorar este órgano vomeronasal, pero en realidad también tiene influencia. Es lo que así vulgarmente nosotros llamamos, hay química entre dos personas. Bueno, esa química que nosotros queremos representar es la atracción que tenemos a través de estas feromonas, ¿sí? De esto que no podemos explicar, pero que se genera como una cuestión de atracción física. Esto los animales están condicionados a traerlo sobre animales de la misma especie. Y por eso un perro siente una incitación a copular con una perra y no con una gata o un caballo.
Puede pasar si las feromonas evolutivamente son muy parecidas, que esto lo hemos estudiado en los mecanismos de aislamiento reproductivo. Si se acuerdan, nosotros vimos un mecanismo en evolución que era un aislamiento etológico o de comportamiento. Bueno, el comportamiento sexual es uno. Las feromonas son específicas de especie, pero hay veces que son muy parecidas porque tenemos muy poca lejanía evolutiva entre un clan y otro, y puede haber una, digamos, un cruzamiento entre un individuo con otra especie. Pero las feromonas tienden a ser específicos de cada uno. Entonces, la hembra de determinados, por ejemplo, mamíferos, que son los más cercanos a nosotros, están receptivas en una época en la cual necesitan recibir las gametas masculinas para reproducirse, que se llama estro. Entonces la hembra, cuando nosotros decimos está en celo, significa que está en este periodo que se llama estro, que sus gametas se van a liberar, entonces libera feromonas que atraen a los machos. Pero esto no pasa nada más en los mamíferos, chicos. Los peces, por ejemplo, que no tienen copulación, sino que si liberan sus gametas, también liberan feromonas al agua. Entonces, esta feromona hace que, por ejemplo, un pez, digamos, femenino, libere sus feromonas y lleve al macho a que haga una expulsión de sus gametas, o sea, de sus espermatozoides, en un determinado momento y en un determinado lugar, porque hay presencia de estas feromonas liberadas en el agua, ¿sí? Y no otras. No es solo de los mamíferos. En los mamíferos sí se han notado algunos casos que son como muy interesantes, como los ejemplos que les da Curtis. Los ratones, por ejemplo, las feromonas que libera el macho, o sea, la hembra, digamos, atrae al macho, pero el macho también libera feromonas para marcar territorio, o incluso hay en especies como los ratones, donde la misma feromona del macho puede llevar a que una hembra preñada reabsorba los propios embriones. Porque si llega otro macho y ella todavía está receptiva, o sea, está en celo, prefiere reabsorber a gastar toda la energía, a liberar a todos esos, digamos, crías, y que el macho que esté ahí cerca los mate. Entonces directamente los reabsorbe. Es como que absorbe, como si su cuerpo se comiera a sus propios hijos para poder generar otros distintos. Obviamente esto depende de cada uno de las especies. En el mono rhesus, que es el más parecido, digamos, a nosotros, se han estudiado por algunas llegadas de ácidos grasos o liberaciones que se dan a través de la piel o del cuerpo, que esa sudoración es la que atraería, digamos, a la hembra, o sea, al macho a partir de la hembra, que es el sistema de reproducción sexual que existe en estos animales y en los primates. La realidad es que la hembra libera mayor cantidad de feromonas cuando está en esta época de fertilidad, que es la época del estro, pero como se ha comprobado evolutivamente que los seres humanos, al igual que algunos monos, como los monos rhesus o algunos chimpancés que estarían dentro de los más cercanos a nosotros, y los delfines serían los únicos animales que tenemos sexo por placer. Entonces, en esos que tienen sexo por placer, hay una liberación de feromonas que es más constante en el ciclo, no puntual en un punto, y por eso la hembra está como más receptiva en todo el ciclo, que también evolutivamente hay una explicación para esto. O sea, la idea es retener al macho al lado y que no se vaya con otra hembra, entonces por eso está receptiva en todo el ciclo sexual, y hay una constancia de liberación de estas hormonas sexuales que se coordina entre todas. Incluso hasta coordinar o la tendencia a sincronizar el ciclo menstrual en la mujer. Esto les pasa, obviamente, hay mujeres que tienen ciclos re irregulares, pero generalmente cuando mujeres comparten un mismo, digamos, cuarto, por ejemplo, no sé, chicas que viven en un mismo departamento, o están estudiantes universitarios, o las mismas mujeres de la casa, la madre, las hermanas, tienden a sincronizar su ciclo menstrual. Esto también es por las feromonas, ¿sí? O sea, que se detectan del órgano vómero-nasal de individuos de la misma especie. Bueno, esto sería todo lo que vamos a ver por hoy. Lógicamente nos faltan dos órganos de los sentidos que son muy importantes, que es la audición y la visión, que les vamos a ver en el día de mañana. Y en el día de mañana, chicos, terminamos órganos de los sentidos, así que les recomiendo que hoy en la tarde traten de terminar toda la unidad, de leerla. Hay unos videitos complementarios que están bastante interesantes en el Moodle, porque por ahí es medio difícil entender esto sin un dibujito, más sobre todo en los órganos de los sentidos, así que les recomiendo que se pongan a ver esos videitos y terminen la lectura,
y agenden para el miércoles el TP evaluatorio, ya sea que estén presencial o virtual. O sea, obviamente los que estén presencial, la Dani les va a mandar el archivo antes, pero lo vamos a hacer el miércoles. Eso quiere decir que ya el jueves empezamos la siguiente unidad, que es la 21. Pero el examen del lunes que viene entra a unidad 18, 19 y 20. O sea, vemos la unidad 21 también esta semana, pero no entra en el examen, entra hasta esta. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Por mí no. ¿Quedó todo claro o fue mucha información y se quedaron mareados? Más solo tengo que volver a